le agradecemos a Ivonne Melgar. Ella es periodista, autora del libro Chingona. Gracias, Ivonne, por tomarnos esta videollamada y por platicarnos de este libro. Muy buenas tardes, Ivonne, qué gusto. Igualmente, Soledad Durazo, un gusto. Al contrario, la agradecida soy yo por el espacio y la oportunidad de conversar contigo. Muy bien, a ver, ¿qué es lo que es una biografía? ¿Qué es lo que vamos a leer en este libro, Ivonne, que salió ahora en marzo, ¿no? Este libro. Así es, Soledad Durazo, es un libro que podríamos resumir, es una suma de 10 reportajes, podríamos verlo así, sus 10 capítulos, 10 temas diferentes, puede leerse en el orden que el consumidor prefiera. Es también una biografía política construida de semblanzas de las diferentes fases de la vida de la candidata opositora y al mismo tiempo es pues una entrevista que acompaña los retratos de los diferentes tramos de una vida pública en sus asuntos privados, en infancia, en el pueblo de origen, en Tepatepec, Hidalgo, su incursión a la vida académica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, pero también su paso, su construcción como empresaria y el salto de esa esfera privada a las actividades públicas como funcionaria y posteriormente la incursión ya definitiva a la aspiración de cargos públicos, el ejercicio de los mismos. Entonces podríamos decir que es pues esta combinación de los diversos géneros periodísticos entre la crónica, la entrevista, por supuesto el taje, y que da como saldo pues una biografía política netamente periodística, porque todos sus insumos están pues referidos a las hemerotecas, a las voces de los entrevistados, 22 entrevistados, 35 horas en total, una de ellas la de la candidata a quien tuvimos la oportunidad de cuestionar durante 10 horas en 5 momentos diversos para los fines de este libro, Soledad. Ivonne, ¿en qué momento dices voy a hacer esta recopilación? ¿Cómo nace esta idea? Nace literalmente 100% de los editores. Los editores del área política de Grijalbo, de Random House, me invitan a hacerlo y yo acepto después de unos varios días de pensarlo, Soledad, por las implicaciones que tiene en un momento, en un país como México, donde cada 6 años se hacían semblanzas de los suspirantes y por la narrativa sexenal de la que vinimos, quienes impulsaban ese ejercicio decidieron que hoy no, que hoy era cuestión de trámite el 2 de junio de 2024 y que se había resuelto de alguna manera la sucesión presidencial con la interna del partido en el poder. No se volvieron a hacer esas semblanzas, esos perfiles. Ese contexto a mí, la editorial me invita a hacer la tarea correspondiente de la candidata opositora, lo pienso algunas horas y decido que lo voy a tomar este desafío porque se trata justamente de recuperar una memoria de un personaje, pero al mismo tiempo de las generaciones que habrían protagonizado las alternancias desde el año 2000 a la fecha, Soledad. Siempre cuando se hace un trabajo desde una entrevista, ahora que son varias entrevistas, desde que se hace una crónica, siempre tenemos una idea antes de hacerlo y pues se puede convertir o puede uno decir lo que tenía pensado, eso era, o nos lleva a sorpresas en el camino. ¿Qué pasó, Ivonne, en este camino de todas estas entrevistas, de estas crónicas? ¿Cómo iniciaste? ¿Con qué idea tenías acerca de Xóchitl y con qué idea finalizas este trabajo? Me encanta tu pregunta, que además tiene respuestas. De entrada, yo conozco al personaje desde 1997. Entonces, había una parte donde yo ya sabía que iba a contar porque le doy seguimiento tanto como reportera asignada a la cobertura de sus primeras actividades públicas como funcionaria del foxismo y después yo soy
columnidad y por lo tanto tengo de cultivar muchas fuentes y entre ellas una que desde entonces a la fecha, desde 2006, que dejarla como personaje de mi asignación, he cultivado la relación con Xóchitl Gálvez y le di un seguimiento total a su biografía política. De manera que lo que sí quería responder con premisa reporteril periodística era por qué yo creía que en esta circunstancia del mexicano este personaje, que no había sido de las cúpulas partidistas, iba a estar en la boleta presidencial del 2 de junio. Esa era la pregunta que yo busco, pretendo desarrollar, responder a lo largo de todos los capítulos y que los editores, yo soy reportera de prensa, estoy acostumbrada a que cabeceen mis editores mis textos, pues le ponen finalmente una mujer contra el autoritarismo. ¿Qué encuentro de novedad? Dos cosas fundamentales, una concreta y otra más abstracta, Soledad. La concreta, que es un capítulo terrible en la vida de Xóchitl Gálvez, el momento en que encarcelan a su hermana acusada de secuestro, que sí es un tema que la cimbró y la tocó. Claro. Eso yo no lo sabía, por ejemplo. Y en términos abstractos, me da la oportunidad de reflexionar sobre las posibilidades de nuevos liderazgos desde la condición femenina que pueden acuñarse en México y que en este caso quizás una característica de contradicción permanente en el caso de Gálvez y es la necesidad de vulnerarse como mujer. No puedo hacer esto, me dolió esto, tengo estas limitaciones, me falta esto, no lo sé, cometí un error. Y la valentía de enfrentar el autoritarismo desde el de su padre, pasando por el de los caciques de Hidalgo, después el de los propios liderazguistas que se enfrenta cuando aprende a ser funcionario. ¿Qué decir del actual autoritarismo del gobierno federal, Soledad? Eso podrían ser algunos de mis hallazgos. Muy bien. ¿Cómo, después de tanto tiempo conocerla y verla en distintas facetas, y ahorita quizá en una faceta, pues, la más, digamos, fuerte, la más, que ha habido de todo en lo que va de esta campaña que todavía no concluye, ¿cómo la puedes describir? Si tuvieras que describirla con algunos calificativos, Ivonne, ¿cómo describirías a Xóchitl Gálvez? ¿Quién es? Yo creo que de entrada te diría que la tensión que yo quise describir en su forma de hacer política, porque esa fue una petición de Juan Carlos Ortega y de Andrés Ramírez, los editores de Random House, que describiera al personaje cómo hace política, yo te diría que la tensión de su vida es la tensión de la campaña y es la tensión del resultado. No sabemos si funcionó o no. Y la coexistencia de una persona que sabe lidiar, vivir, presentar a los partidos, pero que siempre se estuvo peleando por la falta de ciudadanía de los mismos. Y trata de inventar esta pues ecuación que está en veremos, que está en prueba, entre ser lata de marea rosa y de tres partidos de difícil reputación y muy cuestionados por la narrativa presidencial tan poderosa de este sexenio. ¿Y qué descubro? ¿Qué descubro, digamos, como su personaje? Creo que es, y esto también es un talón, pero al mismo tiempo es un plus, dependiendo de la madurez que queramos tener como ciudadanos frente al quehacer político, es una mala actriz. Creo que Xóchitl no es la política tradicional mexicana que sabe simular, coexistir con el doble lenguaje, actuar que te quiero pero no te quiero, inventar una acción viviendo otra. Y esa frontalidad, esa autenticidad sin tapujos, pues no sabemos si resultó ser una característica que pueda gustar a los mexicanos hoy o que pueda resultar un revés para el resultado del 2 de junio. ¿Por qué el título de chingona? Ese lo decidió también la editorial. Me hizo ruido al principio porque entendí que estaban asumiendo
el léxico de la campaña de manera literal, sin cortapisas, pero también entendí pues que era una forma de jalar ventas, de jalar lectores, de posicionarlo en el marketing, y tengo demasiados años en el oficio, en la sobrevivencia de los intereses particulares, de grupo, empresariales, políticos, y el mío propio de desarrollo profesional, y pues he decidido que con algunas cosas puedo transitar sin problema, y transité con ese, pero lo puso la editorial. Ah, perfecto, sí, y acabar un poquito porque como siempre en México, en nuestro país de tanto machismo, pues los chingones son los hombres, que ahora las chingonas sean las mujeres, ¿no? Así, y lo decía muy bellamente nuestra imprescindible Denise Dresser cuando presentamos el libro por primera ocasión, decía, sí, es que es una chingona, no en el peyorativo de los machos mexicanos de qué chingón soy, sino porque ha estado chingue, 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 Que cada quien lo tome como quiera. sobre una agenda pues pendiente, que es la de ciudadanizar a los partidos. Muy bien, pues le agradecemos mucho a la periodista Ivonne Melgar por estar con nosotros y platicarnos pues su experiencia y todo lo que transcurrió en este libro. Ivonne, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Cintia. Buenas tardes. Un fuerte abrazo. Gracias.